Queridos amigos, estamos en un episodio más en Caminos con Historia, el peregrino milimétrico Sur de Morán y un servidor que acabamos de entrar en un precioso albergue en la Villa de Grau, en Asturias. Estamos aquí con Emilio Taliesin y con Sur de Morán y vamos a charlar sobre aspectos internos sobre los peregrinos, cómo funciona un albergue y aquellas tradiciones, cultura, funcionamiento, todo lo que tiene que ver con la hospitalidad en el camino. Pues ya estamos en el albergue, ya veis lo que es un poco por encima una recepción de peregrinos y aquí tenemos a Emilio Taliesin, hospitalero, que nos va a explicar pues en qué consiste la recepción de un peregrino en un albergue como es el de la Fraternidad Internacional de Amigos del Camino de Santiago en Grau. Luego ya hablaremos con Emilio de toda la trayectoria vital que él tiene y de toda la historia de la fraternidad y del albergue de peregrinos, de la Villa Moscona. La recepción al peregrino, mira, es quizás de lo más importante. Todo es importante cuando recibimos a la gente que tenemos aquí, que queremos que se sienta en su casa. Lo primero es sentirles que este es un albergue de brazos abiertos. Aquí no almacenamos gente, aquí durante un tiempo es la casa, tanto de los hospitaleros como de los peregrinos, de tal manera que se sientan bien, que se sientan acogidos. Se acoge pues eso, en un buen tiempo, con sol como hoy, que es una barbaridad, con agua, con limón, para recuperar, para hidratarse, cuando hace frío con café, con té, siempre hay frutas, siempre hay cosas, y se le registra, que es lo que hay que hacer normalmente, y después ya se le explica el funcionamiento de y se le va mostrando las cosas que tenemos, los servicios que podemos dar. Vamos a dar un vistazo a este albergue, que es de los emblemáticos del camino primitivo, además prácticamente al principio, en los primeros kilómetros, en la primera etapa, y luego hablamos con Emilio de todo lo que nos tiene que contar, de lo bueno y magnífico que podemos ver y de lo que podemos disfrutar, y muchas historias de los caminos con historia. Muchas historias. Queridos amigos, estamos aquí con Emilio Taliesin. Un abrazo, un saludo, y el peregrino milimétrico. En este caso estamos en un albergue muy especial de peregrinos en Grado, en Asturias, y vamos a hablar con una persona que está vinculada al camino durante hace muchos años, décadas, y que nos puede dar una perspectiva como hospitalero, también como peregrino anteriormente, distinta, mística, espiritual. Y lo digo así porque creo que es de ese modo, porque yo he estado charlando con él durante horas y creo que es una persona a tener en cuenta. ¿Qué tal? Encantado, ¿qué tal? Aunque lo de místico suena así como muy peliculero, pero bueno. Asceta, heterodoxo, puedo añadir más epítetos. Wow. Yo no te conocía de nada hasta que Surde me habló de ti y me hizo un perfil, pero que el perfil no hace honor a la realidad de tu perfil, que es mayor, no física, sino simbólicamente. Entonces, nada, yo quiero que nos cuentes cuál es tu experiencia del camino, sobre todo como hospitalero, aunque puedes contarnos también tu experiencia anterior como peregrino. Para empezar, una pregunta muy concreta. ¿Qué ha cambiado el camino de hace 20 años ahora? El camino no cambia, el camino permanece inalterable a lo largo de los siglos. Cambia la percepción que tenemos de él, ¿vale? Porque también cambia nuestra manera de vivir y nuestra manera de comportarnos. El camino sigue siendo el mismo que han recorrido durante muchísimos siglos los peregrinos. Y los peregrinos hemos salido siempre a buscar la luz, esa luz interior que muchas veces en nuestra vida no somos capaces de alcanzar. Seguimos siendo buscadores, aprendices, estudiantes.
Y el camino sigue dándonos eso. ¿Buscaste la luz cuando saliste al camino y ahora pretendes ofrecerla? Mirad, el camino es una fuente de luz, una gran universidad que nos aporta sabiduría, conocimiento. Entonces, al final estás tan agradecido que quieres devolver parte de eso que te han dado a la gente. Porque cuanto más aprendes y más feliz eres, más quieres que la gente aprenda y sea feliz. ¿Cómo empezó, Emilio, la trayectoria hacia el Camino de Santiago, los caminos de la historia, los caminos de peregrinación, los caminos de la vida? ¿Cómo empezaste a valorar algo que estaba ahí, el camino de la vida, el Camino de Santiago? ¿Qué experiencia tuviste? Fue un poco transversal, mira. Pues no tenía que ver nada con el camino. No, nada, en absoluto. Es más, tenía un montón de ideas preconcebidas falsas sobre el camino, ¿sabéis? Yo pensaba que el camino era una cosa así como muy religiosa, que era una cosa así muy de desfilar todos ahí, casi como en columna y tal. Y después me di cuenta que era otra cosa. Era como esa gran universidad que todos hemos buscado en la vida, donde aprender, donde conocer cosas y donde de alguna manera, en nuestra vida real, en fin, esa vida que muchas veces no es lo que deseamos, siempre estamos protegiéndonos. Siempre estamos con los escudos levantados para no recibir daños, para que la gente, apartando un poquito a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Es más, tienes vecinos, familia, gente a la que has conocido toda la vida y realmente no conoces. En el camino, en muy pocas horas, en muy poco tiempo, conoces a personas y a seres humanos que en tu vida te hubieras tropezado y que sin embargo vas a apreciar de una manera increíble. Vas a ser más que familia, más que amigos, van a ser algo fraterno. Por eso el nombre de nuestra organización, Fraternidad. Y además internacional, porque estamos gente de todas partes del mundo. Aquí no hay diferencia entre pobres o ricos, entre gente más culta o menos culta, entre que hables un idioma u otro, o seas de un continente u otro, sino que somos todos seres humanos. Para la gente que nos escuche, ¿qué diferencia hay a priori entre fraternidad y federación, de caminos, de estelares y de la guerra de las galaxias? Mira, es muy fácil. Muchas veces somos seres humanos, ¿no? Y aunque vengamos a un sitio excepcional como es el camino, traemos nuestras concepciones políticas, sociales, de todo tipo. Sí. Entonces empiezas a crear un montón de organizaciones. No sé, aquí en Asturias no quiero exagerarte nada, pero debe haber como 50 o 60 asociaciones del camino, que me parece muy bien que haya, pero tantas asociaciones suponen 50 o 60 presidentes, vicepresidentes, secretarios, tesoreros, y nosotros, que casi todos somos gente ya de cierta edad y peinando bastantes canas, hemos hecho el camino muchas veces y sabemos que el camino es esencia, espíritu. Entonces vamos a lo esencial, al espíritu del camino. Entonces vamos simplemente a trabajar y a hacer cosas. Entonces, en esta fraternidad, ahora mismo aquí en el albergue tenemos gente de todas las nacionalidades que os podéis imaginar, y nuestros hospitaleros han venido de América, de Argentina, a estar aquí 15 días trabajando, limpiando, cuidando y dando de comer a otros peregrinos. De tal manera, eso es fraternidad, es amistad, es amor. Y si me atrevo a decirlo, casi cristianismo puro. Encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, que nos invita a ser hermanos de los unos de los otros, importando nada o muy poco, diferencias geográficas, de creencias, de lo que sea, somos todos hermanos. Y la pregunta es, ¿a ti te llamó la atención el camino como peregrino y quisiste, vamos a decir, darle a los otros lo que tú habías recibido? Esa acogida, ese buen trato, que por otro lado tú en esa postura, vamos a decir, de hospitalero, tú no recibes nada a cambio material. Más bien, no. Entonces, o sí, perdona. Material, he dicho. Vale, venga, perfecto. Sí. Entonces, para el mundo de hoy en día que es tan mercantilista, que un hospitalero y está ahí por nada, ¿y eso cómo? ¿Y de qué vive? Sí, ¿qué pregunta la gente? Es esa la pregunta. Es muy difícil de explicar en una sociedad como la nuestra, en que todo se compra y se vende. Sí. Bien, a ver, lo primero, el tema material. ¿De qué vivimos? Pues vivimos de nuestro trabajo.
como os decía antes, provenimos de todos los estratos sociales. Gente que puede tener mejores capacidades económicas y otros que venir aquí les puede resultar un sacrificio económico tremendo. Pero venimos porque también recibimos una remuneración, pero no una remuneración, como os diría, física, que también, porque cuando haces algo bien y lo haces sin ningún tipo, como os diría yo, de interés personal, también recibes algo, que es una gratificación espiritual. Entonces, eso, el sentirte bien, el sentirte a gusto, el sentirte feliz, eso no tiene precio. Eso es la mejor comida, la mejor ambrosía, la mejor bebida a la que puedas acceder nunca. Lo que pasa es que, por desgracia, en nuestra vida normal suele suceder muy pocas veces. Queremos, a lo mejor hay que tirar un poco lo materialista. ¿Cómo llegaste personalmente a decir, oye, pues el camino está muy bien, o tiene sus cosas buenas o malas como la vida, pero me gusta? ¿Qué viviste tú? Personalmente, ¿caminaste? ¿Fuiste a los picos de Europa? ¿Fuiste a una ruta? No, ¿fuiste a una marcha? Yo creo que es un tema interesante, que es dispar, que no tiene nada que ver con el camino en sí mismo. Lo mío fue transversal. Yo acabé el camino por una coincidencia. Hace más de 30 y pico años hicimos aquí en Asturias, que sabéis que somos un poquito combativos, nos fuimos a Madrid en una marcha del trabajo para reivindicar que nuestra empresa no se cerrara. ¿La marcha de hierro? La marcha de hierro, sí. Vamos a decirlo, que está ahí en la hemeroteca. Es Silesa, cierres, estaba relacionado con la industria. Los hombres del metal, del hierro, marcha de hierro. Entonces nos fuimos 500 y pico kilómetros caminando hacia Madrid. Una verdadera locura, porque no estábamos preparados para ellos. Entonces todo, mal tiempo, lluvia, ampollas y tal. Pero fue muy seguido mediáticamente, sí. Porque había alcaldes que os apoyaban, que podías dormir aquí y allá, pero tú tuviste como una coincidente con otra gente que hacía otros caminos. Sí, mirad, la cosa fue que cuando salimos de aquí al principio, pues bueno, de alguna manera era, no despertó, ¿cómo os diría yo? Grandes aplausos. Salimos 180 personas caminando y decían, bueno, ¿y a dónde eran estos? Ya sabéis que muchas veces las reivindicaciones laborales no tienen mucho apoyo, pero empezamos a sufrir muchísimo. Lo que os decía, lluvia, mal tiempo, ampollas, y de alguna manera como que nos fuimos refinando, no sé cómo explicaros, el sufrimiento fue apartando de nosotros muchas cosas. Y empezaste pues a disfrutar a lo mejor de parar, yo qué sé, en los llanos de Sumerón, cerca de los llanos de Sumerón, y que salía un señor mayor con unas rebanadas de pan y unos tarros de miel, y a cada uno que pasábamos, que para él tenía que ser un esfuerzo tremendo, os estoy hablando de 180 personas, nos ofrecía esa miel y ese pan. O pasabas ya por la parte de León, la parte de Cismontana, perdón, y salían la gente del pueblo, ponían unas mesas en la calle y te ofrecían tortillas, lo que tuvieran en casa. Algunos inclusive intentaban dormíamos en cualquier sitio, polideportivos, tiendas donde nos dejaran. Y bueno, yo me acuerdo que muchas veces de cenar nos daba Cáritas. Es como que la red se forma, ¿no? De aquí y de allá. Y empieza a formarse una red de ayuda, y tú empiezas a sentir cosas, ¿no? Y después, yo siempre fui un poquitín por mi aire. Íbamos en columna, pero yo iba echándome para atrás. Y me acuerdo que cuando entramos en León, que la verdad fue un recibimiento increíble, lo bien que nos trataron la gente de León. Y yo me fui quedando atrás y al final, mientras todos estaban ahí en grupo, me fui a un bar a tomarme un refresco que me apetecía porque, en fin. Y me encontré yo llevaba una mochila pequeñita y tal, pero me encontré otra gente de mochila y dije, estos no me suenan de la marcha de hierro. Y bueno, a lo largo de los días esas 180 personas acababas conociéndolas a todos. Y resulta que eran peregrinos y empezamos a hablar de experiencias comunes y tal. Bueno, yo seguí caminando en Madrid a lo largo de los días, pero me quedó ahí como un rum, ¿no? Y después pues empecé a interesarme, a leer, yo leí mucho sobre cosas del camino, y ya empecé a hacer alguna etapa. Después ya en el 1999, que fue el último año de jubileo del año del siglo XX. 93, 99, efectivamente. Exacto, en el 99 cogí y hice unos días. Además lo hice por León. El francés, ¿no? El francés. El francés eran todos, perdón. Sí. Pero bueno, francés. Sí. Y fui por esta zona entre Burgos y León, que mucha gente pues le tiene bastante respeto. Se la saltan incluso. Exacto, inclusive alguna gente llega a Burgos y coge el autobús o el tren hasta León.
y entré en sitios como Villasirga. Yo me acuerdo entrar en Villalcázar de Sirga, en aquella iglesia, que no sé cómo deciros, era como entrar de repente, aquellas columnas parecían un bosque de unos grandes árboles. Empiezas a sentir cositas, ¿no? Empiezas a trascender cosas. Y a partir de ahí me empecé a enganchar y bueno, ya en el 2002 hice un curso de hospitalero en Torres del Río, que es un sitio también que los conocéis sabéis perfectamente que es un sitio tremendamente, una iglesia del Santo Sepulcro octogonal, increíble, con ciertas cosas también, con una energía especial. Y a partir de ahí ya, pues bueno, empezó todo el tema de ser monotemático, hablar del camino, pensar en el camino, vivir en el camino. Porque una de las cosas que tiene el camino es que vives de una manera especial y después, cuando dejas el camino, te quedas un poco traumatizado, ¿no? Porque cambias, vuelves a la vida normal. Pero ¿qué pasa? Que cuantas más veces estás en el camino y cuanto más sirves a los demás, como ahora cuando estamos aquí de hospitaleros, más te llevas a tu vida normal de esa experiencia, de ese sentimiento. Es un paso importante que lo diste relativamente de una forma inmediata, de caminante, peregrino caminante, hospitalero. Sí. Que es el otro lado de la barra, ¿no? Sí. Que parece muy bonito, pero que el hospitalero también tiene sus buenas experiencias, gente que llega bien, gente que no llega tan bien, gente que no llega con... No todo el mundo sabe lo que es un albergue. Es eso, mira, yo siempre comparo la vida un poquito como la escalera de Jacob, ¿no? Sabéis que la escalera de Jacob llegaba al cielo, ¿no? Entonces cada vez que pasas un escalón distinto, tienes más perspectiva, ves más cosas y tú empiezas tu vida normal. Después un día encuentras el camino y ya empiezas a decir, uy, ¿esto qué pasa aquí? Aquí hay cosas, sensaciones distintas. Y siempre piensas, bueno, pues yo voy a salir siempre al camino porque estoy haciendo unos amigos, unas personas, unas experiencias maravillosas. Y de repente te das cuenta que hay unas personas que se llaman hospitaleros y hospitaleras que te están ayudando, que te están cuidando. Y dices, bueno, esta gente, ¿por qué hace esto en vez de estar caminando, ¿no? Y empiezas a comprender que aunque el hospitalero está muy poquito tiempo contigo, porque estamos unas horas en el día, la mayor parte del tiempo te lo pasas caminando o durmiendo, estas pocas horas, como os diría yo, se convierten el espacio-tiempo en el camino como que se acerca, como que crece. Y esas pocas horas se convierten en días. Y acabas conociendo a lo mejor una persona en 3-4 horas más que a una persona que ya has compartido con el hospital. De tal manera que las sensaciones, los sentimientos, como que alcanzan un grado áureo, ¿no? ¿Sabéis lo que es la proporción áurea? Que es esa matemática que te permite alcanzar los conocimientos. El camino es esa proporción áurea y sobre todo cuando estás en hospital. Tú estás hablando de una trascendencia espiritual. ¿Estás hablando de eso? Sí. Aunque hoy en día igual no se entiende. Porque tienes un punto en tu narración que es una especie como de eremita viviendo en el siglo que ves símbolos, pasos y un devenir en el camino que quizás la mayoría o la mitad no lo ve. Y lo voy a decir porque quiero decirlo. O sea, bueno, voy a añadir este matiz. Yo soy de la opinión, me puedo equivocar y me podéis rebatir los dos o quien quiera, de que más de la mitad de la gente que hace el camino es más una especie de reto deportivo o un reto, vamos a decir, de quererse afrontar a sus limitaciones, etcétera, más que esa vertiente espiritual que tú tanto haces trascender en lo que hablas. Mirad, es que, ¿sabes para qué estamos aquí los hospitaleros? Para que el que empieza como turista acabe como peregrino. Porque eso es una transformación. Es como cuando tú ves una oruga en el suelo, ¿no? Y dices, bueno, una oruga y tal. De repente se transforma en una mariposa bellísima. Pues eso es el camino, es un lapso del tiempo durante que las sensaciones que vives y tal te permiten crecer. Lo que os decía, eso de que te limpia, te va quitando cosas, en la mochila, en tu mochila de 6-7 kilos, llevas todo lo necesario para vivir. Y eres un eremita, eres una persona que vive en comunidad, pero no vives alejado de la gente, todo lo contrario. Cada vez tienes más relaciones. Muchas veces hemos buscado, pues yo que sé, en los retiros, en los monasterios, en según qué sitios, vivir alejados de la gente para crecer nosotros. Pero cuando de verdad creces es cuando compartes con otras personas, porque crecemos todos.
Una persona que se aísle y que esté en su torre, como Jung cuando él decía que teníamos que vivir en nuestra torre para conservar nuestro poder, nuestra esencia, es todo lo contrario. Normalmente cuando te aíslas, lo pierdes todo. Sin embargo, cuando compartes, cuando das, recibes muchísimo. Es que el tema de atesorar, de guardar como un avaro para ti, puede servir a alguien. Bueno, al final es pobreza. La riqueza es compartir, porque cuanto más das, más recibes. Y voy a tirar un poco ahora, Emilio, al tema más personal, concreto. ¿Caminaste por aquí, por allá? ¿Dónde caminaste? ¿Cómo empezaste de hospitalero? ¿Dónde estuviste de hospitalero? Y ya vamos preguntando un poco más. ¿Hiciste camino primitivo, el francés? O... Francés, primitivo, inglés, portugués, he hecho muchos caminos. Pero los caminos en sí, no importa cuántos hayas hecho, sino lo que hayas sentido. Es más, yo nunca digo voy a Santiago, o voy a Fisterra, o a Musía, que mucha gente que te lo dice así. Yo voy al camino, y en el camino ya esté un día, 5, 15, 20, un mes, vivo cosas y aprendo cosas. Y cuando estoy de hospitalero, todavía más. Es que, ya os digo, un escalón más en la escalera de Jacob, desde donde ves cosas distintas, porque te vas alejando de ciertas cosas materiales. Vives con muy poquito, das mucho y recibes mucho más todavía. Y después, he estado en casi todos los caminos de aquí de España, que tenemos una riqueza de caminos que me encantaría que la gente lo supiera. Tenemos la mayor y mejor red de caminos que os podéis imaginar, no me atrevo a decir que de todo el mundo. No solo estos espirituales o de tipo religioso, como es el Camino de Santiago, sino vías verdes, grandes rutas, pequeñas rutas. Es increíble lo que tenemos aquí. Y es que he estado de hospitalero, en el Camino de Madrid, en Puente Duero, en Torres del Río, en Navarra. He estado en Corcubión, en Galicia, en el Monasterio Franciscano de Rubón, que es también un sitio increíble. Y después he estado de hospitalero en bastantes sitios. Y en cada uno ha sido una experiencia totalmente distinta y siempre enriquecedoras. En Castrojeriz. Cuéntanos algo, hombre, Jolín, cuéntanos algo de... No sé, mirad. Experiencias, de anécdotas. Anécdotas que no se puedan contar en cámara, pero tú las vas a contar ahora. Bueno, puedo contar cosas, pero siempre sin nombres. Mirad, me acuerdo de estar en Corcubión, Corcubión está a 8 kilómetros Sé que te marcó el de Fisterra, San Roque, ¿no? En San Roque de Corcubión. Allí para gente muy especial, porque normalmente la gente va mucho por etapas, ¿sabéis lo que os quiero decir? Entonces, faltan 8 kilómetros para Fisterra, pues me voy corriendo para allá. Entonces te paraba un tipo de... Y aparte que donde estamos no hay ni bares, ni cafeterías, ni hay... Estamos en un cuento, ¿no? Sí, estamos nosotros solos allí, eso sí. ¿Una escuela antigua? Una escuela antigua que antes fue iglesia, capilla de San Roque, y que antes fue un sitio de culto precristiano. Hay muchas historias que contar sobre Corcubión. Y que tiene una carballeira galega de estas con unos carballos, unos árboles enormes y estas piedras gallegas maravillosas que hay por toda Galicia. El sitio ya es especial, pero después allí paraba también gente especial. Es más, abríamos a las 4 de la tarde para que la gente que iba con prisa siguiera de largo. Hasta Fisterra, ¿ya? Hasta Fisterra. Y abríamos y te encontrabas, pues yo siempre dejaba fuera que si una infusión, que si unos frutos secos para que la gente que pasara allí hacíamos la cena, el desayuno, bebíamos muchísimas cosas, pero de vez en cuando te encontrás gente muy especial. Yo me acuerdo de estar preparando las cosas para abrir, 3:30 de la tarde, habían pasado bastantes peregrinos, muchos se habían marchado, estos que saben cómo abren tan tarde, bueno, déjalos, que sigan, esos todavía no han cogido el espíritu del camino. Y de repente empiezas a escuchar un solo de violín precioso. Salgo para afuera y veo a los peregrinos todos con sus sangrías, sus infusiones, sus frutos secos, alrededor de una chica que después me enteré que era alemana, que estaba en la escalera del cruceiro, estos cruceiros galegos maravillosos que tenemos justo al lado del albergue, y dio un concierto de violín. Que queríamos que entrara a las 4, esto eran las 3:30, y al final entramos, eran las 5 casi. Estábamos todos allí arrogados, había un silencio, ¿cómo os diría?, sagrado, y una música sagrada también. Nosotros no hablábamos
y ya tocaba el Belén. No sé si eso puede parecer muy sencillo, para mí fue glorioso. También me acuerdo de otra vez que llegó un hombre que venía de vuelta. Venía de Fisterra, había terminado el camino. Ese hombre había salido de Barcelona. Era holandés, pero hablaba bastante bien el español y pues eso pude entenderme con él porque mi holandés no es muy bueno ni mi inglés. Y le digo, vamos a ver, hombre, ¿cómo vienes ahora de Fisterra, 8 kilómetros aquí? Vete hasta el Corcubión, vete hasta C, continúa hasta Olveiroa o algún sitio así. Y dice, mira, es que tengo que quedarme aquí porque he hecho el camino desde Barcelona. En el camino me ha pasado de todo. Hasta tuve una relación que al final terminó mal porque muchas veces las relaciones humanas son complicadas y es que siento que tengo que pararme aquí. Pero bueno, o este es un pícaro muy muy listo, que los hay en el camino, o es una persona que de verdad lo necesita. El caso es que al final allí estuvimos 6 personas de distintas nacionalidades, con distintos idiomas. Mira, hubo música, sonaron las guitarras, cantamos, hicimos un taller de masaje, comimos de una manera opípara, porque después otra de las personas que estaba allí era allí en el albergue cocinaba solo el hospitalero, hacíamos la cena, pero ese hombre me dijo una de las peregrinas, oye Emilio, deja que cocine fulano y tal. No voy a decir ni siquiera su nombre porque además es relativamente conocido. Bueno, ese hombre cocinó y yo aluciné con la comida que nos hizo porque fue también una experiencia increíble. Resulta que sabéis que hay una gente que dirige el mundo que se reúne en Davos. Pues esa persona era el cocinero que cocinaba en ese sitio. ¿Os imagináis ese día qué sentimiento, lo que hicimos, lo que pasó? Y después al día siguiente, cuando ese hombre marchó, cuando este holandés se marchó, me dice, doy gracias de que por fin en el camino he encontrado esa espiritualidad que estaba buscando. No fue una espiritualidad buscada, era una cosa que en ese momento nos convertimos en una familia, ¿sabéis? Que era lo que de él de alguna manera había ido buscando al camino. Aquí hay sitios, en el camino primitivo hay sitios increíbles, Bodenaya y otros sitios que cuando los peregrinos salen son una familia. Y eso es lo que buscamos también aquí en Granada. La fraternidad es lo que buscamos. Cuéntanos un poco precisamente, Emilio, este albergue, su filosofía y qué es la fraternidad. Y cómo entraste a la fraternidad de Amigos del Camino de Santiago, que yo siempre la llamo, se me escapa, como todos son federaciones y confederaciones, como la Guerra de Secesión, y esto luego al Jackson, y como acento que ya me dio un poco. Pues el camino, ¿cómo os lo diría? No es algo en sí organizado, sino es un montón de experiencias que, como las fichas del Tetris, van cayendo y van encajando. Son sinergias. Las distintas energías de las personas van acumulándose. Y resulta que en el camino me encontré con una gente que de alguna manera yo conectaba con ellos. Y esas personas después, que éramos gente, vuelvo a deciros, de todos los países, de todas las educaciones, de todos los estatus sociales, empezamos a coincidir. Por aquel entonces todavía no existía Facebook ni Instagram y tal, pero había un foro que se llamaba el Foro Amarillo, que era a través de mensajes de mail. Voy a cerrar la puerta, sí, para que sigamos explicándote bien. Y al final, pues esa gente nos fuimos organizando, fuimos participando en cosas y nos dio por... A ver, todos estábamos en distintas asociaciones, ¿vale? Hay gente que está en una asociación en Brasil, en Argentina, en Nueva Zelanda, en Japón, y pensamos que tenía que haber algo que nos uniera y que nos pudiéramos organizar para venir al camino y hacer cosas que nos gustaban. Y bueno, así nació la fraternidad. Hemos tenido una presidenta italiana, ahora tenemos un presidente español y somos gente, pero de todo. ¿Y qué consiste? ¿Tenéis albergues o cómo es esto? ¿Dónde y cómo no son nuestros albergues, nosotros no son de nuestra propiedad. Nosotros llegamos a un acuerdo con las administraciones y les ofrecemos gestionar esos albergues, dotarlos de hospitaleros
y la administración del tipo que sea nos cede durante, por ejemplo, nos lo cede cada 4 años, porque nosotros lo que queremos también es que si en un momento determinado cambia el signo político o la manera de pensar de la administración, que todos sabemos que es política, pues que nosotros ahí no estorbemos. Nosotros nos vamos con el montante a otro sitio y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Ahora mismo estamos aquí, en Asturias, en el Primitivo, estamos en el Francés, en Nájera, estamos también en el Camino Aragonés, en Canfranc, que es un sitio también increíble. Bueno, todos los sitios son increíbles. Y nuestra idea es seguir creando, según cada vez tengamos más hospitaleros, crear más sitios, ¿cómo diría? Más pequeñas islas, más pequeños hogares donde recibir a los peregrinos. Y recibirlos con los brazos abiertos. Está muy bien que haya albergues privados, que haya albergues, paradores, hoteles, pero lo que ofrecemos aquí no son comodidades, son eso, abrir los brazos. ¿Cómo funciona concretamente? Llega un peregrino por ahí, pide, no pide, ¿qué ofrecéis, qué no ofrecéis? Funciona de mi lado. Nosotros como todo en la vida, no cobramos. Es como la vida. Esto es de donativo, entonces llegan los peregrinos, cuando les dices donativo muchos se quedan así, esto de donativo que es gratis, y decimos no, mira, esto es que con el donativo que tú des hoy, mañana vamos a poder abrir y atender a otros peregrinos. Entonces tú tranquilo, tú hoy lo tienes solucionado, puedes dar algo o no dar nada. En tu conciencia tienes, con el servicio, con lo que tú sientas aquí, el después dar un donativo. De hecho hay mucha gente que cuando entra deja un donativo en la hucha y después cuando se marcha deja otro. Entonces, así funcionamos. Un poco de milagro, porque el camino es un gran milagro. Yo a veces digo, corrígeme, que en un albergue de donativos, si puedes, tienes que dejar más. Yo eso hago cuando tal, pero... Algo más, porque sabes que hay gente que por una razón o por otra no lo va a hacer. Por necesidad, por no, o porque se olvidó, pero igual hay que dejar un poco más. Si no, tienes otras opciones y todos las escogemos. Yo creo que es bueno en el camino incluso comparar. Pues mira, hoy quiero dormir en una alberga de este estilo, ahora no de este otro. Según vas viendo, según donde llegas, pues hay una pensión, porque tengo una pila de aparatos, los que les gustan las fotos y los móviles y tal, pues también, porque es una forma de estar conectado para bien, no solamente es conectado solo para mal. Pues bueno, pues hoy una pensión y lo dejo de todo. Y me gusta que exista esa variedad a escoger. Y yo creo que deberíamos, los peregrinos, caminantes, iniciáticos del camino de la vida, porque al final el camino de Santiago es el camino de la vida, es más o menos lo mismo, experimentar un poco de aquí y de allá, aprender de errores y aprender de aciertos. Mira, precisamente eso es lo que queremos, ¿no? Que los albergues, este pequeño hogar que le ofrecemos a la gente cuando llegue, sea como esa escuela, esa universidad donde aprendas las cosas verdaderamente importantes, que es la solidaridad, la ayudar a los demás, y en eso estamos. Eso no quiere decir que vayan a salir de este albergue ya con esas cosas aprendidas, pero ya has sembrado una semilla y a lo largo del camino esa semilla fructificará, y es lo que queremos, que todo aquel que empiece como turista acabe como peregrino, y sucede muchísimas veces, pero muchísimas. De hecho, muchas veces lo que cuesta es volver a casa, volver a la vida entre comillas normal. Por eso repetimos, volvemos, nos hacemos hospitaleros. De hecho, uno de nuestros proyectos es abrir un albergue en Madrid. ¿En Madrid? Pues sí, para cuando la gente venga, enseñarles un poquito lo que es el camino, y cuando la gente vuelve a casa, que normalmente vuelve confundida y triste por perder o alejarse de lo que ha vivido aquí, explicarle que lo que tiene que hacer es llevar eso a su vida normal y que siempre el camino estará para volver a recuperar eso. Al principio pues también tenía nostalgia, oye, el camino, volver a casa, ahora me gusta mucho. Porque volver a lo cotidiano también es un placer. También, hombre, hay de todo. Como tienes un trabajo que te están puteando, que no te guste, sea tuyo, seas autónomo, asalariado, empresario, obrero, tal, como estés jodido, estás jodido. Y el resto del año lo vas a pasar mal, pero también volver a lo cotidiano. Hombre, pues mira, pues voy a poder tomar un café a las 8 de la mañana o a las 9, porque eso que parece que hasta te aburre, pues es un placer también volver a lo cotidiano. Me voy a levantar a las 4 de la mañana a leer ese libro que tenía tantas ganas, que como lo hagan del albergue, me tiran de todo por despertarles. Pero bueno,
igual a veces se vende, e incluso bien intencionadamente, el Camino de Santiago o los caminos como algo, vamos a decirlo, vacaciones baratas. A veces no encaja del todo bien en tema de un pack turístico, aunque algún tramo podría valer, en algún momento podría valer. Tú sin ti mochila. Yo con la mochila voy con 6 kilos, pero esos kilos los necesito. Igual me cae un chaparrón o necesito quitar ropa y ponerla en un sitio. Mira, Esa libertad. Hay un poema medieval, La Preciosa, que está escrito en Roncesvalles, que es también uno de los sitios iniciáticos para nosotros los peregrinos, que dice que la puerta se abre a todos. A cristianos, a judíos, a herejes, a necios, a vagos, en general a todo el mundo. Y de eso se trata, la puerta está abierta para todos. Tú puedes decidir entrar o no. Puedes decidir venir aquí, pasarte unas vacaciones muy bien, ir de ligue, ir de no sé cuántas cosas, me parece muy bien. Pero si de verdad quieres entrar y conseguir algo mucho mejor, lo haces. Encuentras los sitios, encuentras los compañeros de camino, encuentras a los hospitaleros o hospitaleras que te van a ayudar. Pero tienes que decidirte tú. Es siempre lo magnífico que puedes creer o no en Dios, eso ya es cuestión tuya, pero lo magnífico que se supone que dio Dios a los hombres fue ese libre albedrío. Tú decides, y como tú decides, puedes querer o no hacer algo. Nadie tiene por qué obligarte. En cuanto decidas hacer las cosas bien, la vida va a mejorar de una manera geométrica, exponencial, brutal. Hay 2 preguntas puñeteras. ¿Se alientan el Camino de Santiago? ¿Se adelgazan el Camino de Santiago? Ambas cosas. Y se desliga, ¿no? También. Y también. A mí me contaron, se hacen tantas parejas como se deshacen. Mirad, una de las cosas más difíciles que hay en el camino es hacer el camino con amigos o con parejas. Porque sabéis, en la vida normal estamos, por lo que os decía, protegidos, ¿eh? Vamos a protegernos y representamos un papel. Representas el papel de bueno o de malo, de padre o de esposo o de esposa o de lo que sea. Y sin embargo, en el camino, como empiezas a soltar cosas, cada vez llevas menos peso, también llevas menos máscaras, menos velos, ¿eh? Y empiezas a decir, oye, ¿quién es esta persona? Pues si y yo somos pareja, y resulta que no lo conocía. No es la persona que yo creía. Entonces, si tu amistad o tu relación, del tipo que sea, aguanta el camino, cuidado, que eso está certificado. Es una prueba de estrés que no hay industria que la haga. Porque al tener los sentimientos vivos y no ocultos, pues de alguna manera de verdad ves quién es de verdad esa persona. Es más, la cantidad de parejas y amigos que he visto romperse y amistades que he visto romperse en el camino son increíbles. Y también al revés. Y sobre todo, y para alegría más mía, he visto crearse más relaciones en el camino que romperse. Porque al fin y al cabo volvemos a lo mismo. Das lo mejor de ti. Por eso es el problema cuando vuelves a casa, que de repente llevas... Es como si vas a gran velocidad y de repente pegas un frenazo. Se te va todo. A ver, Emilio, que tienes una sabiduría, pero por experiencia personal. Lo que me han enseñado otros peregrinos y otros hospitales. Y estamos aprendiendo continuamente, ¿no? Esa es la historia. Esto es un aprendizaje que no tiene ni principio ni fin. Estamos constantemente aprendiendo y enseñando. Y si os acordáis esa parábola, ¿no? de Jesús, de cuando deja el Señor que deja unas minas, unos talentos a una gente, y hay algunos que las hacen fructificar. Y otros esos talentos los guardan, los esconden y no los usan. Y al final, ese que guardó, que escondió, que avaricioso, no quiso usar las cosas, lo pierde. Sin embargo, cuando haces que las cosas funcionen, recibes ciento por uno, ¿no? Y eso es el camino. Y ahora te pregunto del camino, también pisando suelo. Tú más o menos eres de por aquí. Sí. ¿Qué ve el peregrino según entangrado por Peñaflor? ¿Qué va viendo? ¿Qué podemos decir de la Peña Albisu, del Nalón, del puente medieval, bueno, la Veiga? Entras por el Peñaflor. Ya el nombre dice mucho, ¿no? Es una barrera natural, una muralla que además tiene un nombre bonito. En la muralla de la flor, la Peña de la Flor. La flor del camino. Pasas un puente, oye, qué casualidad, eso de los puentes me suena al juego de la oca.
puente a puente. La Ponte Gallegos, el Puente Peñaflor. Exacto. Y ya después entras pasas por encima del río Nalón, que es el río padre de Asturias, nuestro río sagrado, y vienes por el medio de la vega de Peñaflor, la vega de Grao, que era una vega y sigue siendo, aunque no se cultive tanto como se debiera, feraz y de una riqueza increíble. Llegas al puente de San Playo, vuelves a cruzar otro puente, recordar de puente a puente. Y tienes las estacionantes, que era donde se exportaba donde los productos de la huerta, por donde pasaba el carbón de la cuenca minera, de donde salían los árboles que se cortaban para fabricar extracto curtiente. Una parte muy importante. Y ahí está el Museo Etnográfico de la Cardosa. El Museo Etnográfico de la Cardosa. Aquí en Grado hay ahora mismo 3 partes de museo funcionando etnográfico: el de la Cardosa, el de la Casa Miranda, el del Palacio Fontela. Aquí, mirad, en los años 80, cuando empezamos a perder un poquito nuestra escultura, nuestra manera de ser y de vivir, porque había un cambio de una Asturias tradicional y cerrada así a una Asturias más abierta, más globalizada, hubo un montón de gente, Pepe el Ferreiro, Pepe el Fío del Capador, gente de siempre que lucharon por conservar esas cosas. Y de tal manera que tenemos el Museo Etnográfico de Grado, el Museo Etnográfico de Grandes de Salime, donde hemos guardado esa cultura de nuestros ancestros para que no se pierda y que la hereden nuestros descendientes. El Museo Etnográfico se lo recomiendo a cualquiera, es una verdadera maravilla. Después entras en una villa que tiene una historia medieval increíble, de lucha, de defender sus derechos, donde está enterrado, tenemos el sepulcro de Santo Dolfo. Cuéntalo de Santo Dolfo, que da mucho de sí. A ver, no podríamos estar horas hablando de esas cosas. Bueno, era un obispo de Irioflavia, que el rey de Asturias lo mandó venir porque había una acusación, suponemos que falsa, sobre cierto tipo de comportamientos de índole de amistad. Había tema sexual y había también tema de que quería entregar Galicia a los moros o algo así. Había muchas historias, son leyendas. El caso es que el hombre llega y pasa por aquí por la villa y dice: ¡jo, qué sitio más bonito! Me encantaría vivir aquí y descansar aquí. Total, que el hombre, cuando llega a Oviedo, el rey, que era un rey feudal, muy tal, le suelta un toro. A ver qué pasaba. Lo que antes se llamaban juicios de Dios, ¿no? Sí. Si el toro le mataba, pues era culpable, y si era inocente, el toro no le mataba. Normalmente salían casi siempre culpables. El caso es que el toro se fue a él, el hombre llevó un susto tremendo, al final el toro se humilló y le dejó las cornamentas en la mano. El hombre se volvió para Galicia, para Irioflavia, que entonces era la sede del obispado de Santiago de Compostela, y en el camino llegó aquí, se murió, intentaron llevar su cadáver para allá, pero el carro con los bueyes, otra vez animales con cornamenta, que sabéis que era parte de tal, siempre volvían al mismo sitio, y se le enterró en la parroquia de Santa Eulalia de la Mata, y está su sarcófago. Pero bueno, esto es muy resumido. Santo Dolfo. Sí. Que además nunca fue un santo de la Iglesia nunca le reconoció, quizás por sus inclinaciones y tal, pero la gente de aquí del pueblo le tenía una fe tremenda. Entonces había muchas leyendas de curaciones, de sanaciones, de un santo del pueblo, no de un santo de la jerarquía. Hay varios casos, sí. Me recuerdo ahora en Mondoñedo, San Martiño de Mondoñedo en Foz y el Mondoñedo actual, que llega a San Gonzalo, que era una especie, a ver, es una leyenda, se basa en un obispo real, un don Gonzalo obispo, pero que bueno, luego llegó la leyenda de que desbarataba un desembarco normando con oraciones, hacía brotar agua de un prado al pie del monasterio en tiempo de sequía. Entonces, una mezcla de santo cristiano, obispo que le tocaba y casi que un druida que hace brotar ahí la ambrosía prácticamente, ¿no? Estamos bebiendo las mismas fuentes y aparecen en el camino. Casualmente. Y es San Gonzalo para ellos. No dices que no es San Gonzalo, porque San Gonzalo es otro. No, este es San Gonzalo. Eso Don Gonzalo ellos sabrán. Incluso hubo, conforme había pues religiosos que decían, bueno, pues si eso ayuda a que sean creyentes y tal, bien. Pero otros decían, no, fuera algo de San Gonzalo, eso no se permite, hay que borrar lo de San Gonzalo. Y claro, lo de Santo Adolfo. Exacto, Santo Adolfo, que era el nombre medieval. Santo, vuelvo a decirlo, de la gente.
no de la Iglesia, a pesar de ser obispo. Hay que decir que en la Edad Media existía el concepto de santo súbito. Era como santo por aclamación popular, es decir, a una persona que se le consideraba que tenía un halo de santidad. Había veces que luego la Iglesia sancionaba eso y decía, bueno, consideramos que tiene los requisitos, lo elevábamos a altares. Pero luego hay casos como los que comentéis ahora, que bueno, la Iglesia consideraba que no había requisitos, aunque popularmente la Iglesia, o sea, el pueblo lo considera una persona santa. También hay que decir que lo que es el proceso de canonización se regulariza sobre todo a partir del Concilio de Trento del 16, con un proceso muy jurídico en el cual hay que iniciar el proceso en una diócesis con el visto bueno del obispo y va a una serie de categorías. Antes en la Edad Media era un poco como las reliquias, sí. Y entonces había santos súbitos, algunos llegaban a los altares, otros no. Pero en las poblaciones a nivel regional, pues a la gente le daba un poco igual que en Roma igual se tuviese como oficial. Es que Santo Adolfo es interesante. Supuestamente la tradición, la leyenda, algunas versiones dicen que está ahí, otros que no, que llegó a Santiago, vete a saber, ¿no? Tenemos que investigar. Sí, vamos a ir para allá. Este hombre, a ver, Santiago de Compostela no era la sede episcopal, era Iria Flavia, ya desde cuando los romanos. En Santiago aparece el supuesto sepulcro de Santiago. Entonces había como un toma y daca. Santo Adolfo, Sadulfo, Ataulfo, etc., hay varios nombres, propone, parece ser que a Roma, que no sé si era Nicolás I el Papa, no me quiero equivocar, cambiar un poco al interior la sede, por ataques normandos, vikingos y demás. Se la concede, pero a condición de que, aunque la sede sea Santiago, Iria Flavia siga siendo la oficial, la sede oficial, el nombre oficial. Entonces ahí hay como un toma y daca, porque parece ser que enseguida empiezan a llamarse obispos de Santiago y sede apostólica, confrontación con Roma. Sede apostólica también sería San Pedro. Eso un poco en la tradición. Luego él era uno de los reformadores del clero, ¿no? Sucesivos reformadores que siempre hubo. No todo el mundo le gustaba y como que hubo una contestación. Entonces le acusaron de una serie de delitos, tanto políticos como físicos, vamos a decir, y hablando de lo espiritual, y también lo físico y lo real o irreal o tal. Tú te llamas Emilio Taliesin, y los que nos gusta la historia de los pueblos atlánticos y mediterráneos de todo el mundo, sabemos de un bardo atlántico galés, Taliesin el aventurero. Sí, mirad, hace muchos años no existía ni Facebook, ni Instagram, ninguna redes sociales. Y nos movíamos un poquito la gente, que ya empezábamos con este tema del camino por los foros. Los foros con emails, que ya eso parece antiquísimo. Había un foro que se llamaba el Foro Amarillo, donde la gente, antes los correos y demás, no eran, hoy en día te pones tu nombre, tu apellido, pero antes poníamos los avatares. Los avatares, por ejemplo, gente tan conocida como Puñarro, el gestor y el prócer del Camino del Salvador, era Ender. Por un tema... Sí, ¿sabéis Ender, el de las novelas? ¿Sabéis? Bueno, el caso es que todos teníamos nuestro avatar, nuestro nombre. Y yo, como buen asturiano y buen celta, pues que siempre todas las leyendas de Merlín, de Taliesin, leíamos a Jan Marcale, a todos estos autores y tal. Y de alguna manera, pues eso, pusiste de avatar pues algo que normalmente eran protagonistas de tus libros, de tus historias. Bueno, pues quedó así, y eso hasta el punto de que mucha gente piensa que es mi apellido, ¿sabes? Yo no sé cómo te llamas en realidad, si lo hemos hecho. Emilio suena, pero Taliesin... No, Taliesin es el avatar que teníamos en el correo. A mí me da Taliesin. Qué guapo, ¿no? A mí me fue. Enlaza con toda la cultura y atlántica. sobre todo daros cuenta que no... A ambos lados del charco. Daros cuenta que cuando entramos en cierto tipo de comportamientos y de actitudes, muchas veces cambiamos el nombre. Pongamos, por ejemplo, en la misma Iglesia Católica, nuestro Papa, nuestro Obispo de Roma, tiene un nombre con el que le han bautizado y después elige un nombre. El Papa que tenemos ahora, Bergoglio, es Francisco. Además me parece un nombre precioso porque tiene que ver con Francisco de Asís. Pues cuando estábamos en este tipo de cosas también elegíamos nuestro nombre. Uno es el nombre que estamos orgullosos con el que nos bautizaron y con el que nos registraron, y otro es el que elegimos para vivir. Uno que se lo conoce, bueno, algunos ámbitos o otros.
Y entonces, bueno, pues de ahí surgió una cosa tan sencilla como el nombre que ponías en tu avatar en el email. ¿Cuándo empezaste el Hospitalero, Emilio? En el 2002 en Torres del Río, con unos maestros y maestras, con Jero, con Carmen Pugliese, vuelvo a decirlo. Quería que me hablases de los hospitaleros que conociste, más o menos, un poco. Es que son tantísima gente y de todos aprendí tanto, no sé, Resti, Carmen Pugliese, Jero, Almeida, pero es que podría estar diciendo nombres y lo importante no es sus nombres en sí, sino la labor que hacían, cómo nos enseñaban, cómo nos ayudaban, cómo te cuidaban. Ya os digo, eran nuestros médicos, nuestros psicólogos, nuestros maestros, hermanos, madres. A mí me gusta porque es una especie de reconocimiento, aunque sea el apodo. Me gusta mucho recordarlos, porque luego estuviste en Fisterra, luego volviste a casa. Estás aquí prácticamente en casa del Hospitalero. Y aquí también hubo pioneros de... Aquí no soy el hospitalero, aquí soy el que ayuda al hospitalero y a las hospitaleras. De alguna manera lo que hago es enlazar, que después hablaréis con los hospitaleros que están actualmente en el albergue, enlazarles y ayudarles a que trabajen mejor. Vamos, por ejemplo, nuestros hospitaleros que están aquí ahora y hospitaleras han venido de Argentina, pero hemos tenido gente de Japón, gente de todas partes del mundo. ¿Os imagináis? Estás, aunque hayas sido peregrino y hayas hecho un camino, estás en un sitio con una cultura distinta, con unas costumbres distintas, y lo que haces de alguna manera al estar aquí y venir a ayudarles es eso, enlazarles con el sitio, hablarles del lugar, de la energía, de cómo funcionan los sitios y a partir de ahí, de alguna manera, convierten este sitio en su casa, este lugar en su casa. Y al convertirlo en su casa, reciben a los peregrinos en su casa y hacen que esos peregrinos también se sientan en su casa. Son distintos, volvemos a lo mismo, lo que os decía. Vamos subiendo por la escalera de Jacob y cada vez aprendemos cosas nuevas. A veces podemos caer, cuidado con las alturas. Cuidado con el ego, con el sentirse mejor que nadie, que estas a veces pasan, porque siempre hay que mantener un nivel de humildad tremendo. ¿Y cómo llegó aquí la fraternidad a Grau, más o menos? Pues ¿tenéis ayudas, como siempre, sinergia. De repente estábamos en la fraternidad, hacía poco que la habíamos creado, recreado, y oye, que hay un albergue. Yo que vivo aquí, que van a abrirse un albergue y claro, abrir un albergue tienes que ver qué gestión va a llevar. Entonces pues hablé con el resto de los miembros de la fraternidad, presentamos un proyecto, nos lo aceptaron y aquí estamos. Llevamos unos cuantos años haciendo nuestro trabajo y creo que disfrutando muchísimo. Aparte de ti, oriundo de aquí, ¿ahí había más? Sí, hay más gente, pero no del pueblo. A ver, hay gente que vive en Oviedo, como Uría, hay gente que vive en Gijón. Lo que pasa es que yo, como soy el que más cercano estoy, pues de alguna manera soy el más cercano, pero hay más gente. Hay gente de Oviedo también, ya os dije, Gijón. ¿Te planteas jubilarte? ¿O el hospitalero o confratelo de los fratres que pueblan este camino que es la vida nunca se jubila? No, mira, jubilarse es de un trabajo, algo que es magnífico y que te puede dar medios de vida, pero tú no te jubilas de tus sentimientos, de tu corazón. Y este es un lugar de sentimientos y de corazón. Ya sea que estemos aquí en Grado, ya sea que estemos en Nájera, en Canfrán, en Madrid, en el sitio que estemos, de eso no te jubilas. Te jubilas de tu trabajo, de tus obligaciones, pero de tus sentimientos nunca. Y esto es un lugar de sentimientos y de corazón. Entonces, ya os digo, ya sea que esté aquí en Grau o esté donde esté, seguiré siendo lo mejor hospitalero que pueda ser. Claro, además no había como albergue, ahora tenemos el de la fraternidad. Yo me acuerdo de hospedarme aquí en la pensión de la gasolinera, sí. Muy bien. A ver, luego Villa Pañada, sí, a ver, y aquí ya tenemos... En lo que era la villa no había albergue, sin embargo teníamos dos magníficos albergues, que es Villa Pañada, donde está Domingo, que es también un hospitalero increíble de 10, Cabruñana, donde está Severino, que también es un sitio maravilloso, y después se ha abierto un albergue privado, La Quintana, que es también un sitio que además está en una zona de indianos que es preciosa, y poco a poco se va creando una red, aparte de todos los alojamientos privados, de tipo hoteles, pensiones, que son casas de turismo rural, y se va conformando una red donde los distintos peregrinos y las distintas maneras de hacer el camino que tenemos cada uno se convierten en un todo, y donde podemos ser, ¿cómo os diría?, bien recibidos. Yo sé, por ejemplo, que
cualquiera de estos otros sitios que os he citado, la gente también se siente peregrina. Lo que pasa es que, bueno, aquí trabajamos de otra manera, distinta, pero todas son buenas. Y luego tenemos lo de Grao, que tiene su ambiente, su mercado, sus productos kilómetro cero. Claro, daros cuenta de que aquí... Su patrimonio para ver, el que tenga intereses de historia, de arquitectura, de... Sí, sobre el camino tenemos, no sé, os hablé del sepulcro de Santo Adolfo, pero podemos hablar de los distintos monumentos, la Capilla de los Dolores, el Palacio de Miranda, el Palacio de Fontela. Hay aquí una cantidad de sitios increíbles. Y después el tipo de gente. Somos gente bastante, ¿cómo os diría yo?, amable con los visitantes, pero ¿por qué lo hemos sido? Y porque hemos sido también viajeros y hemos sido emigrantes. Hay una cantidad de casas tremendas de que llamamos de indianos, que fue de la gente que se fue a las Américas, volvieron, hicieron unos ricos, otros más bien pobres, pero bueno, todos de alguna manera trajeron cosas, ¿no? Y nos aportaron cultura y nos aportaron... Entonces, somos una villa muy abierta. En general, los asturianos lo somos así. Y a partir de ahí, somos muy ricos por eso, porque nos movemos en esa historia del sentimiento. Aquí siempre ha habido, de hecho, ha habido teósofos, ha habido gente muy especial. Y también grandes comerciantes, porque somos siempre una vía de comercio. Acordaros de Valerios Preciados, un hombre de aquí, el Corte Inglés, un hombre de aquí. Efectivamente. Y gente determinante de la filósofos, política de cada políticos, momento, desde la francesada, desde la Primera República, de los tradicionalistas, de los conservadores, de los liberales, de los progresistas, todo aquí en un compendio. La verdad es que la historia de los pueblos es magnífica, y una de las cosas que te permite viajar y conocer sitios es que después, cuando vuelves a tu lugar, como ya vienes a tu casa, como ya vienes con una sensibilidad distinta, buscas más cosas y descubres cosas que muchas veces no veías. A ver, aquí puedes descubrir cosas increíbles. Miguel, pues creo que... Por ir cerrando este círculo que tenemos a otros hospitaleros vamos a entrevistar a estos hospitaleros que vienen del otro continente, allende los mares, de América, a ayudar y colaborar, que es una labor muy importante y que tiene mucho mérito. Y por concluir aquí con Emilio, yo agradecerte tu hospitalidad, tu compañía. Hemos antes del vídeo compartido una deliciosa comida. Es que antes del vídeo teníamos que haber grabado 2 horas de extras. Hubo 2-3 horas buenísimas, que no se verán. Eso era como eso no se graba. Así que lo puedes sumar. Y yo creo que este no va a ser el último vídeo, sino que posiblemente te rescatemos para hablar de temáticas específicas que creo que puede ser un gran filón. Bueno, ya veremos. Y por lo demás, yo creo que podemos cerrar aquí. Nos despedimos de ti y vamos a entrevistar a esos compañeros tuyos. Gracias, amigos. Y en esta segunda parte de la gran entrevista que hemos tenido con Emilio, quisiera entrevistar a 2 personas que se tienen que encoger para entrar en cámara, venid, echaros por delante, que están vinculadas al camino, pero vienen de América. Exactamente, venís los 2 de Argentina. Argentina. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Roberto Primicio. Roberto y... Laura Portorín. Yo de regiones de Argentina soy un poco malo, la verdad, pero decirme las regiones para ver si yo... Central, capital. ¿Capital? Y yo estoy en una pequeña ciudad a 500 kilómetros al sur de Buenos Aires. Y la gran o principal pregunta, ¿qué os lleva a venir de vuestros hogares tan lejanos, del otro lado del mundo, como diría el Papa Francisco, a venir aquí a colaborar en algo de manera altruista y que sentís como parte de ello? Y es que sois parte de ello. ¿Qué os llama a venir aquí? Llamar, bueno, obviamente la asociación primero de Amigos del Camino de Santiago, después la convocatoria que hizo la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, y bueno, hay cosas que uno no sabe hacerla de otra forma si no es de esta manera. Caminar ya caminamos y bueno, es como la otra cara de la moneda, así que era interesante ver cómo se trabaja en vez de estar cambiando día a día de paisaje pero caminando con la misma gente,
quedarnos con el mismo paisaje, pero cambiar de gente. Eso es. La misma pregunta, pero también voy a hacerla de otra forma. ¿Qué lleva a uno a sacrificar su tiempo libre para venir aquí a atender a gente que ni conoce tan lejos? Mira, yo creo que en realidad en mi caso casi que es un acto egoísta. Ajá. Porque en definitiva te llevas más de lo que das. No es un sacrificio. Por eso, porque no es algo que haces, si me pagaran no lo hago, por ejemplo. Pero realmente es algo que todos los días te llena de alegría, todos los días aprendes algo, llegas a un nivel de intimidad con gente que nunca has visto en tu vida y que nunca volverás a ver, que no lo tienes en tu vida cotidiana. Entonces, si bien todos iniciamos esto queriendo ayudar a algo, termina siendo algo en donde tú obtienes mucho más de lo que das. Es un poco, no sé si la culminación, pero sí el redondeo de la experiencia como peregrino, no solamente en caminar, sino que en decir, bueno, me involucro más. Y yo creo que en esto del camino hay un antes y un después. Si tú realmente caminas con los ojos abiertos, ya no hay vuelta atrás. O sea, porque si bien hay mucha gente que esto lo toma como, se ha comentado, como un turismo barato, pero yo digo que es como si tú miras un paisaje al amanecer y ves nubes en el horizonte. El agricultor ve una próxima lluvia. El fotógrafo ve qué lindo lugar para sacar una foto. Alguien que está enfermo dice, estoy vivo, tengo un día más. Y en el camino no, ves el futuro, ves experiencias nuevas, ves sentimientos que quizás en tu vida cotidiana no lo sientes. ¿Es la primera vez que estáis viviendo esta experiencia de ser hospitaleros o colaborar en este sentido? Yo sí. Sí, yo ya lo he hecho, he estado en Ponferrada hace unos años, que es un albergue totalmente distinto, con vivencias diferentes, porque, claro, tiene 300 camas, y entonces da un poquito más de trabajo llegar al nivel de intimidad, que acá lo estamos viendo todos los días, porque obviamente aquí te acuerdas del nombre de prácticamente todos los peregrinos, hay una intimidad mucho más profunda, ¿no? Pero aquello de todas maneras a mí me marcó muchísimo más. Realmente fue algo que hay que vivirlo. O sea, hay cosas que uno las puede contar en 7 idiomas, pero si no las vives, y el camino es uno de ellos, cuesta entenderlo. Bueno, hoy en día digamos que el inglés es universal, pero bueno, aparte del español, que es nuestra lengua materna, ¿qué otro idioma tenéis conocimientos de él? Bueno, yo hablo italiano. ¿Italiano? Sí. Nada. ¿Lenguaje de signos? Sí, dibujo, marco, voy y sí, te haces entender igual. Pero os hacéis entender que Sí, sin problemas. Porque en realidad todos estamos en lo mismo y es poco lo que hay que explicar. Aquí está el baño, aquí el dormitorio, nos levantamos a las 6 está el desayuno, a las 10 cerramos. Machete. Enséñalo bien. Eso, que se vea eso. Ahí tenemos los horarios hoy en día. El dibujito, la escritura en español, bueno, no es difícil porque además nosotros queremos que nos entiendan y los peregrinos quieren entender. Entonces es un ida y vuelta, es sencillo. ¿Y cómo acabasteis en el camino primitivo? Hombre, no es de los más desconocidos, pero tampoco es el francés, el de la gran literatura odopérica, el del Codex Calestinus, etc., sino en el primitivo y por lo que se ve con buena experiencia, ¿no? ¿Cómo acabasteis exactamente aquí en Grau? Bueno, yo hice el camino primitivo en el 2015. Había hecho anteriormente el francés y bueno, luego me interesó hacer el primitivo, lo hice en el 2015 y el año pasado tuvimos una invitación desde la asociación para que fuéramos todos argentinos durante el mes de abril aquí
así que yo tardé algo así como 7 minutos en decidirme, y aquí estamos, ¿no? Básicamente es la misma historia. Oye, cuando llega un peregrino argentino, ¿qué? Pues aquí habrá jubileo, ¿no? ¿O no? Hay, pero hubo muy poquitos. Tuvimos muy poquitos. Igual yo traje unos chocolatines que son característicos de Argentina y cuando se iban a todos, a estos 3 que tuvimos, les di algo y casi se mueren. Y si hay chilenos, no sé, ¿habrá problemas? No. Brasileros. Hay un solo tema que evitamos con la gente de Brasil de hablar de fútbol. Pero por supuesto que en broma, ¿eh? No hay problemas. No hay, realmente. ¿Qué os enganchó así del primitivo, no? La montaña, a lo mejor, Sí, no ser tan masificado. Maravilloso. Asturias es fantástico, ¿no? Yo vivo viendo las fotos porque además las tengo de protector de pantalla en mi computadora y las veo cada vez y cada vez rememoro y me acuerdo dónde he estado en cada momento y es increíble. Este camino es increíble. En la próxima convocatoria, sea el año que viene o como sea, ¿soléis repetir lugar o soléis rotar? ¿Cómo es el proceso? No, ¿Cómo es el normalmente en enero los que podemos hacerlo ofrecemos una quincena, digamos. Yo voy a poder estar en España primer quincena de septiembre. Entonces desde la asociación designan si necesitan un lugar para que vayamos allí a colaborar. Así funciona. En este caso, como la convocatoria fue de la fraternidad, fueron como 6 meses antes, así que nos robaron y vinimos a parar acá en el albergue del FIC. ¿Y qué tiene la fraternidad internacional que no tenga pues a otra federación, asociación, confederación, asociación, no sé? Porque hay ya pues muchos... Yo no veo diferencia. No, en realidad, el espíritu es el mismo. Claro, en realidad es así. No andamos mucho en cuestiones que pueden tener que ver hasta un tinte político, si existe, que no lo sé. Simplemente es, si tiene que ver con el camino, está bien. Uno no se hace planteos de esa índole, ¿no? O sea, es como si me invitan a una bodega, ahí va a ser vino. Pero es un paso muy importante de peregrino a hospitalero. No es tan parecido, es parecido pero también es muy diferente. Que ir, que acoger, que la gente llega a veces muy cansada, a veces no hay plaza. Sí, pero es un poco repetir tu experiencia visto desde los otros ojos. O sea, tú entiendes lo que le está pasando al peregrino cuando llega. O sea, ya conoces el cansancio, conoces la sed, conoces la inquietud por saber si tendrás plazas. Entonces, no sé, yo lo siento como algo natural. O sea, es un... Sí, creo que es el ejercicio pleno de la empatía, sin ningún tipo de tapujo ni limitación. O sea, por ahí uno en la ciudad, en su cotidiano, no es tan, no solo lo empático, pero por ahí no se preocupa tanto por el otro, pero acá es como que agua, comida, ¿qué necesitas? Y te miran como diciendo, no, ahí va a tirar este papelito. Entonces, creo que es eso, ser hospitalero, el ejercicio pleno y sin tapujos de la empatía, que tanto falta, pero en nuestra cotidianidad, pero... Y es redondear un poco la experiencia del peregrino, ¿no? O sea, sí, eso sí, seguro. Desde otro ángulo. Pero bueno, hay gente que eso no le importa, pero bueno, uno puede hacerlo. Vuelvo al ejemplo de la fotografía, cada uno ve lo que quiere ver. Claro, sí, necesita ver. Y ahora quiero haceros una pregunta personal. Bien. Hay dos formas de ver el camino, bueno, estoy sintetizando mucho, o sea, hay tantas variedades del blanco al negro como infinitos grises, pero entre hacer el camino como deporte a que sea espiritual, yo sé que es una combinación de múltiples cosas, pero vosotros, en vuestra experiencia personal y en lo que veis a los peregrinos llegar, ¿qué pesa más? ¿El mero hecho de hacerlo por
entretenerse, turismo, deporte, o tiene un componente de espiritual entendido como buscarse a sí mismo o como se quiera? Yo creo que nadie sabe a dónde se mete. Nadie sabe a dónde se mete. Hasta que Buena termina el respuesta. camino y dice, caramba, ¿y ahora qué hago? Y lo va como que se te van acomodando las ideas en los meses, no días, meses siguientes. Creo que la mayoría le pasa, dice, sí, yo vengo a buscar a que esto, lo otro, de acá, y después, por ahí ninguna de esas opciones fue lo que encontró, pero después lo terminás encontrando. No sé, Sí. eso es lo que veo. Yo creo que en definitiva cuando haces el camino acumulas un montón de experiencias que cuando llegas a tu casa empiezas a entender y empiezas a usar todo eso que aprendiste en el camino. A resignificar Claro. cosas, hay cosas que uno carece en el camino de bienes o servicios y en tu casa ya lo tenés dado por hecho. Sí, Entonces, de repente entiendes que en 6 kilos que tienes en la mochila o 7 está tu vida resuelta, claro. porque no pasas necesidades de ninguna índole. No necesitas Netflix, no necesitas nada, que está muy bueno, y lo veo todo el tiempo, pero bueno, nada. La vida es más simple de lo que uno a veces se la plantea, ¿no? Yo creo que en tu caso ya lo has mencionado, los caminos, o Sí. que hiciste el primitivo, etc. Y en tu caso, ¿qué caminos Yo hice has una hecho? porción del francés. Ajá. Así que post pandemia, así que la mitad de los albergues estaba cerrado, todo así. Poca gente, muy poca gente. Así que cuando a mí me decían que el camino francés tenía mucha gente, yo dije, yo no vi nada de eso. Pero sí, no, me tocó así, me tocó en esa situación, circunstancia, y la verdad que estuvo igual terriblemente reveladora y movilizante. En Argentina, bueno, en el círculo social en que os mováis, etc., hay esa cultura de decir, ay, quiero hacer el camino de Santiago, aunque sea una vez en la vida, etc., o es muy reciente esa moda, o el querer hacer el camino. No, yo la primera vez que escuché lo del camino fue en el año 2000 y lo encontré en alguien que en realidad estaba haciendo su discernimiento no espiritual sino vocacional, que quería entrar en un convento, no sabía cuál, y quería venir a hacer el Camino del Santo. Esa fue la primera vez. Y después, nada, hubo otra gente que me fui encontrando que había hecho, después uno lo habla y dice, ay, sí, yo tengo una amiga que lo hizo, pero es como que no está en mi círculo, no está muy... Sí, no está tan divulgado como está aquí. O sea, se cree que es muy religioso, casi... sí, Ya. la gente lo toma por una experiencia más religiosa que en realidad de lo que en general es. Entonces por eso Bueno. porque no vienen, no les interesa. Hay de todo. Pero indudablemente el que ha hecho el camino lo marca y es muy bueno, es fantástico. Ya se vicio. Por lo pronto los dos, el año que viene, vais a repetir, sea donde sea, Sí, tenéis la seguramente. intención al menos. Sí, si podéis. sí, A ver, sí. yo Si nos tengo- da del bolsillo, Yo tengo la gran ventaja que tengo a mis hijos viviendo en Valencia, tengo 2 hijos en Valencia, entonces vengo asiduamente y entonces lo único que tengo que hacer es agregar 15 días a mi estadía, que además ya estoy pensionado, aunque sigo en actividad, pero estoy pensionado, entonces bueno, es un poco más simple, ¿no? Pero bueno, nada, hay que vivirlo. Y si no es de indiscreción, ¿qué profesiones tenéis? Ambos. Bueno, yo soy productor de seguros, Ah, sí, aún en actividad a pesar de mis casi 74. yo trabajo en un hospital, yo soy, no sé cómo se llama acá, pero bueno, se llama bioquímica y soy, digamos, trabajo en el laboratorio. Trabajo en guardias y trabajo con pacientes con tuberculosis. Y acá estoy. También está bueno hacer algo totalmente distinto a lo que yo hago en mi día a día. Así que, bueno, en parte tiene que ver atender a las personas. Claro. sí, pero... Salud física, salud Sí. existencial. Sí, bueno, traje Sí, el claro. tensiómetro por las dudas, pero en tensión me dijeron que no había, entonces traje el tensiómetro, el saturómetro, todas esas cosas, pero bueno, sí, sí. Pues bueno, ha sido un placer teneros aquí como testimonio de hospitaleros y además
argentinos que venís aquí a contribuir a ese soporte del Camino de Santiago y a contribuir también a que se siga animando gente, tanto a peregrinos como también hospitaleros, a poblar y a atender a los caminos. Yo por mi parte creo que... Yo os quería preguntar siempre en lo concreto, cuando llega un peregrino, le selláis, pregunta si tiene plaza, después ¿qué preguntan? ¿Qué preguntan? ¿Dónde comer? ¿Dónde se cena? ¿Dónde se bebe? ¿Dónde se...? Los peregrinos en general preguntan por el supermercado. Bueno, primero por supuesto que los recibimos, les ofrecemos agua, les sellamos la credencial, todo eso. Pero las preguntas concretas de los peregrinos son dónde lavar la ropa y dónde está el supermercado o dónde pueden comer o cenar. Nosotros sí les preguntamos lo primero de dónde son para tener una idea en qué idioma tratar de comunicarnos, porque bueno, en general todo el mundo utiliza el inglés, pero por ahí nos ha pasado hablarle en inglés a un español. Entonces, primero le preguntamos. ¿Y el tema de las cenas comunitarias? ¿Las hay aquí? ¿Cómo se hacen? Algunas hemos tenido, concretamente tuvimos la visita una noche de un chef italiano, que bueno, enseguida se hizo la pasta a la italiana, ¿no? Y bueno, eso es genial, además éramos pocos, solo éramos 11 en total, así que estábamos todos en la misma mesa, fue y aparte de muchas nacionalidades. Y muchas nacionalidades. Había noruegos, había franceses, había brasileros. Nunca hemos tenido mucha gente en un solo lugar, la vez máxima las 4 chicas de Malasia. Luego 3, 2, 3, 4, entonces más lindo se hace eso, ¿no? O sea, de comunicarse con... ¿De dónde proceden los peregrinos? Vamos a ver, más no, aquí hay más alemanes, aquí hay más ingleses, mira, americanos... Hoy creo que hay 3 italianos, 3 alemanes, 3 franceses, hay un chico de Eslovaquia, una chica de Canadá, 2 canarios, que no vinieron juntos, se encontraron aquí y no sé si me acuerdo, me olvido de algo. ¿Españoles hay pocos, muchos? No, españoles hay también, sí. Sí, 1 o 2 por día. Sí. No tanto como pensamos que iba a haber. Pero mayoritariamente, últimamente... No hay mayoritario. No hay. Hay República Checa, Eslovenia, bueno, Italia, por ahí. Eslovaquia, Eslovenia, Alemania, Holanda. Pero de ninguna manera hay más de 4 de un solo lugar. Claro. Sí. Es el camino que unió Europa. Es muy variado. Y el mundo, es que es el camino francés, el camino que eran todos de los francos, ¿no? La verdad que sí. Es el camino, sí, era de los Pirineos para allá, para acá, sí. Dale, estos tipos. Mi saludo y bueno, que nos sigamos viendo muchísimos años por muchas gracias. Y seguir echando aquí la parpadura que tenemos en Asturias, hablar un poco y conversar y compartir experiencias con todos vosotros. Nada, y animaros a que conozcáis esta parte del camino más humana, más la esencia del camino, los caminos con historia. Miguel, que me voy a ir a cerrar. Como siempre, os invito a que después de una semana, no sé dónde, no sé qué lugar, no sé con qué personas, pero estéis en un nuevo episodio de Caminos con Historia, que traeremos nuevos caminos, nuevas rutas y quién sabe. Hasta luego.